Hacer ayuno intermitente y romperlo mal es como limpiar profundamente tu casa durante 16 horas y luego abrir las ventanas de par en par en medio de una tormenta de arena. No solo arruinas el trabajo hecho, sino que dejas tu metabolismo peor de como empezaste. He visto a cientos de pacientes cometer el mismo error fatal. Pasan 16, 18 o 20 horas sin comer y lo primero que le dan a su cuerpo es un pico de azúcar o un carbohidrato simple. Un jugo, una fruta o un pedazo de pan. En ese momento, tu cuerpo es una esponja metabólica. Al estar en ayunas, tu sensibilidad a la insulina está al máximo y si le das azúcar de golpe, provocas un shock de insulina. El resultado, bloqueas la quema de grasa instantáneamente y le das a tu cuerpo la orden de almacenar todo como reserva. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que estás canibalizando tu propio músculo. Si sientes que el ayuno te está dejando flácido, cansado o que tienes el famoso efecto rebote, este video es tu salvación. Hoy te voy a enseñar la regla de oro de la primera apertura, qué comer exactamente para proteger tu masa muscular y mantener tu quema de grasa encendida por el resto del día. Para entender cómo romper el ayuno, primero tienes que entender qué pasa dentro de ti después de 16 horas sin comer. Tu cuerpo ha entrado en un estado de autolimpieza llamado autofagia, pero también está buscando energía desesperadamente. Si al romper el ayuno no le das a tu cuerpo los ladrillos adecuados, ocurre lo que yo llamo el robo de nitrógeno. Tu metabolismo, al no recibir aminoácidos de calidad de forma inmediata, empieza a descomponer tus propias fibras musculares para obtener energía. Es como si para calentar tu casa en invierno decidieras quemar los muebles de madera en lugar de echarle leña a la chimenea. Te quedas sin muebles. Por eso mucha gente me dice, doctor, estoy pesando menos, pero me veo más flácido y tengo más celulitis. Eso no es bajar de peso, eso es desmantelar tu motor. El músculo es el órgano que más glucosa quema. Si lo pierdes por romper mal el ayuno, tu metabolismo se vuelve cada vez más lento. Y aquí es donde aparece el efecto rebote. Como ahora tienes menos músculo, cualquier cosa que comas después se convierte en grasa mucho más rápido. Has creado una máquina de almacenar grasa en lugar de una máquina de quemarla. Ahora que sabes que no quieres quemar tus muebles para calentar la casa, vamos a hablar de la solución. Romper el ayuno no es un evento, es una secuencia. El orden en que los alimentos tocan tu lengua determina si vas a quemar grasa o a acumularla. Imagina que tu estómago es una discoteca con un portero muy estricto. La insulina. Si dejas que el azúcar entre primero, el portero se vuelve loco y deja pasar a todo el mundo directo a tus depósitos de grasa. Pero si sigues el orden sagrado, creas un filtro biológico. Primero, el escudo de fibra. Lo primero que debe entrar en tu sistema son vegetales verdes o grasas saludables como aguacate o unas cuantas nueces. Esto crea una malla en tu intestino que ralentiza la absorción de cualquier cosa que venga después. Segundo, el ladrillo de proteína. Inmediatamente después necesitas proteína de alta biodisponibilidad. Huevos, pollo, pescado o un buen corte de carne. Estos son los aminoácidos que detienen el robo de nitrógeno que mencionamos antes. Al darle proteína a tu cuerpo justo en la apertura, le estás enviando la señal, ya no necesitas destruir el músculo, aquí tienes material de construcción. Y los carbohidratos. Si vas a comer carbohidratos como papa, arroz o fruta, van al final. Al tener ya la fibra y la proteína en el estómago, el impacto del azúcar en tu sangre será mínimo. Es la diferencia entre un incendio forestal y una vela encendida. Romper el ayuno en este orden es lo que mantiene tu quema de grasa activa por horas después de haber comido. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿puedo tomar algo 15 o 20 minutos antes de mi comida de apertura? La respuesta es deberías. Si quieres que ese orden sagrado funcione al 200%, necesitas preparar tu química estomacal. Aquí es donde entran los preparadores metabólicos. Número 1. El vinagre de manzana, tu mejor aliado. Tomar una cucharada de vinagre de manzana diluida en un vaso de agua antes de romper el ayuno es como darle un manual de instrucciones a tu glucosa. El ácido acético reduce la respuesta glucémica de tu comida hasta en un 30%. Es el truco definitivo para que ese shock de insulina que mencionamos al principio sea casi inexistente. Número 2. El caldo de huesos, el sanador del intestino. Si haces ayunos largos, más de 18 horas, tu sistema digestivo está dormido. Romperlo directamente con comida sólida puede ser un golpe muy fuerte. El caldo de huesos es oro líquido, está lleno de colágeno y glutamina, que sellan las paredes de tu intestino y le dan a tu cuerpo esos primeros aminoácidos sin esfuerzo digestivo. Es el mejor seguro para proteger tu músculo. Número 3. ¿Qué pasa con el café y el té? Puedes seguir tomándolos, pero ojo, si rompes el ayuno con café negro y le añades azúcar o leche, ya rompiste el ayuno de la peor forma.
El café debe ser un puente, no el destino. Si vas a usar café para romper el ayuno, asegúrate de que sea acompañando a tu proteína, nunca solo con azúcar. Para que no te queden dudas, vamos a aterrizar todo esto en un ejemplo real. Imagina que son las 2 de la tarde y vas a romper tu ayuno de 16 horas. Aquí tienes el menú de rescate del Dr. Eura. Paso 1. Tu vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana. Paso 2. La apertura. Empiezas con una pequeña ensalada de espinacas, aguacate y unas semillas de calabaza. Aquí está tu escudo de fibra. Paso 3. El núcleo. Tu porción de proteína, 2 o 3 huevos o un filete de salmón o pechuga de pollo. Aquí detienes el robo de nitrógeno. Paso 4. Si tienes mucha actividad física, añade media taza de quinoa o un poco de camote al final. Si haces esto, habrás protegido tu músculo, evitado el rebote y mantenido tu energía estable toda la tarde sin el famoso bajón post-comida. El ayuno intermitente es la herramienta más poderosa que tienes para sanar tu metabolismo, pero solo si sabes manejar las llaves del reino. Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video te voy a enseñar cuántas horas de ayuno son las ideales según tu tipo de cuerpo. Y recuerda, no se trata de comer menos, se trata de darle a tu cuerpo la información correcta en el momento adecuado. Soy el Dr. Eura y nos vemos en el próximo video para seguir encendiendo tu salud.